Amigo, muy buenos días. Nos encontramos aquí el día de hoy, esta mañana, para conversar con un ilustre peruano que está con nosotros aquí en Lima, en su visita a nuestro país nuevamente. Él es es autoridad, ha sido alcalde de Tumbes, ha presidido diversas instituciones, organismos en nuestro país y fuera del mismo, y es miembro del Comité Consultivo de la Coordinadora para la Inversión y el Trabajo. Ha estado en diversos países representando a nuestra nación, como es El Salvador, Ecuador, Colombia y Costa Rica. Está con nosotros aquí Jimmy Silva Mena. Vamos a conversar con él. Gracias por aceptar esta conversación con Prensa Perú, Jimmy. Fernando, como siempre, un placer conversar contigo, conversar con tu periódico digital, con tu prensa, con la prensa que tú representas en nuestro país, sobre las distintas actividades que hacen instituciones públicas, instituciones privadas, como lo decías, hoy en mi tarea ya de miembro del equipo consultivo de CID Perú, Coordinadora para la Inversión y el Trabajo aquí en el Perú y a nivel internacional. Hemos estado recientemente en la MIT para lo que significa ciudades seguras internacionales, en la MIC número 6 en El Salvador, en la MIC número 8 en El Salvador, recientemente en este año 2 visitas con una serie de autoridades vigentes, alcaldes, congresistas y también personas que están en el sector privado. Acabamos de terminar la MIC número 9 en Quito, que tiene que ver con la MIC internacional de agroexportación, la agroindustria, que es tan importante para ambos países. Estamos preparando la MIC número 10 internacional para ciudades seguras, que se va a realizar en Lima el 27 y 28 de agosto de este año, en una mesa de trabajo. Hemos terminado en este momento con el presidente de CID Perú y estamos para conversar contigo, para conversar de los diferentes tópicos, ya sea de las actividades que hace MIT o de la realidad política de nuestro país, que es tan importante, sobre todo reflexionar en este mes, en el mes de la patria, en ese mes que tiene historia, que tiene presente y que tiene un futuro prominente, pero que todo va a depender fundamentalmente de la actividad, de la voluntad del ciudadano, de la voluntad de ese ciudadano que ejerce sus derechos, de la voluntad del ciudadano que se convierte en autoridad y que representa una nación y que se debe articular entre sí, para sí y en beneficio de todos los que habitamos este hermoso y gran país. Ahora, Jimmy, la Coordinadora para la Inversión y el Trabajo es una institución que tiene 17 años de servicio en la región, en diversos países. Su presencia es innegable, indudablemente. Tú eres miembro del Comité Consultivo. Estos temas que se han tratado en estos foros internacionales, en el cual tú has participado activamente, digamos, hay una similitud con los problemas que también ocurren en nuestro país. Básicamente, esto se ha hecho ya un trabajo para poder, digamos, de otra manera, darlo a conocer públicamente. Por supuesto. A ver, en principio, el objetivo de la Coordinadora para la Inversión y el Trabajo es buscar estas políticas públicas nacionales e internacionales que guardan similitud y que generan el desarrollo de los países. Estamos hablando de los cierres de brechas, estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de seguridad ciudadana, estamos hablando de agroexportación y agroindustria, que nuestro país ha estado y está involucrado en ello. Vamos a empezar a hablar de turismo. Como te das cuenta, son políticas públicas que generan un cierre de brechas. Uno de los principales problemas que estamos enfrentando hoy en el Perú, por ejemplo, es la inseguridad ciudadana. ¿Por qué con tantos recursos que tenemos en el Perú para seguridad ciudadana? Porque hay recursos. El tema es, ¿son utilizados eficientemente? ¿Son utilizados en forma articulada en beneficio de toda la población del Perú? Allí hay que mirar estrategias que se están dando en otros países en forma exitosa, guardando las diferencias, por supuesto. Hemos visitado hasta en 2 oportunidades en este año al país El Salvador. En este momento El Salvador es el país centroamericano más seguro que existe, a raíz de la presencia del presidente Bukele en esta política pública. Un presidente que ya tiene gobernando 4 años El Salvador, que públicamente a nivel internacional se le considera que sus decisiones que se tomaron en temas de seguridad, en salud, por ejemplo, en esta pandemia que nos atacó a todo el mundo, tuvo decisiones importantes, tuvo decisiones visionarias, prospectivas. 7 meses antes de que sea declarada por la OCM una pandemia, él ya había dispuesto los cierres de fronteras, él ya había dispuesto el cierre del aeropuerto y pudo controlar de mejor forma que su población padezca menos la COVID-19, por ejemplo. Entonces allí se le reconoce una actividad al presidente Bukele. Ya había empezado un plan de manejo territorial en El Salvador para luchar contra
la inseguridad ciudadana de El Salvador. Él literalmente un plan de control territorial empezó a implementarlo, por ejemplo en El Salvador, y le declaró la guerra a El Salvador en la inseguridad ciudadana, la lucha contra las pandillas, un plan de control territorial de varias etapas, que en un principio tuvo muchas dificultades, por ejemplo, en un Congreso que no tenía en mayoría, cuando él quería solicitar la facultad para tener un empréstito y poder implementar parte del plan. Posteriormente, en una elección, el pueblo salvadoreño, en función al trabajo que había realizado, le dio mayoría en el Congreso y ha podido este plan territorial irse aplicando, y hoy tenemos a un Salvador más seguro. Hoy tenemos a un Salvador que ya dejó de ser seguro solo en lo que lo denominaban ellos la burbuja, y ya en la zona periférica, en los barrios, en los pueblos, ya se siente la seguridad. Tú escuchas decir allí a ciudadanos que dicen, ya mi hijo puede salir al parque a jugar, ya puede ir y transitar, ya está haciendo uso de instituciones públicas que le generan bienestar, que es parte del plan de desarrollo territorial, la construcción de los cubos, que son infraestructuras que generan una serie de servicios a la población, a la juventud, a la niñez educativa, de participación. Y eso viene dando resultados, porque cuando una ciudad es segura, la ciudad segura permite la inversión. Hoy vemos que se acaban de desarrollar eventos de lo que significa Miss Mundo, eventos de competencias internacionales, y que El Salvador viene teniendo protagonismo ya no solo en lo que es temas de seguridad, sino en temas de desarrollo. ¿Cuán importante es ese trabajo que se está realizando? Esas políticas que se están implementando allá se pueden articular en el Perú. Yo, por ejemplo, me he quedado sorprendido en el trabajo que ha hecho MIT, en visitar alcaldes, en visitar el Congreso y visitar a el Ejecutivo. Cuando escuchas hablar a un alcalde, el alcalde de Santana, por ejemplo, entre los alcaldes que hemos conversado, tiene una visión de la seguridad ciudadana que va alineada en los 3 niveles del Estado, porque de ahí escuchas al presidente de la bancada del Partido Nuevas Ideas hablarte del mismo esquema de seguridad ciudadana que te está hablando el alcalde, y de ahí te reúnes con el vicepresidente, con Félix Ulloa, y te habla del mismo esquema. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un alineamiento, una coordinación, una articulación en los distintos niveles de seguridad ciudadana que viene desde el Ejecutivo, Legislativo y lo que significan los gobiernos subnacionales. Entonces esto demuestra que cada gota de agua que va dándose en esa política pública se va ejecutando de mejor forma y los resultados los mira mejor la población. Tendríamos que empezar a mirar que eso nos hace falta, el alineamiento aquí, para tomar decisiones más concretas en los diferentes problemas que tenemos de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, en una región como Lima, 44 distritos, 44 planes de seguridad ciudadana están articulados. Las cámaras que existen en cada distrito están articuladas unas con otras bajo un lineamiento central de Lima que genere una política alineada. Pregunto yo, ¿estamos haciendo eso eficientemente? Esas son las cosas que hay que evaluarlas, ¿no? Precisamente, digamos, todo esto se personifica a través de los líderes, es decir, de quienes ejercen el gobierno, la gobernanza en los países. Y por una parte también tú nos estás hablando respecto del punto de vista legislativo, ¿no? De leyes, de normas, y otro de presupuesto, indudablemente, para poder implementar dichas normas. ¿Qué es lo que falta en el país? Si tenemos los 3 o no lo tenemos, y en todo caso, por ejemplo, tú has hablado de la experiencia de la Municipalidad de Santana en El Salvador, que tiene un gran centro de coordinación, por ejemplo, de las cámaras, ¿no? Cuando tú hablas de las cámaras de vigilancia, todo está coordinado ahí, todo está sincronizado, ¿verdad? Pero aquí lo que podemos ver es que la tecnología que tienen en El Salvador con la tecnología que tenemos nosotros, incluso podría yo decir que tenemos centrales de videovigilancia más avanzadas nosotros. La pregunta es, ¿tenemos los mismos resultados? A veces los presupuestos no es que sean lo único necesario, evidentemente que es necesario, pero la articulación, el mismo pensamiento integral es el que nos da resultados más eficientes que la población lo pueda ver. Y allí es donde decimos, las autoridades que nos gobiernan deberían tener niveles de conocimiento, niveles de capacidad, niveles de experiencia, para que las decisiones que se toman en gobierno, se toman en campo,
sean decisiones que a la postre generen un crecimiento, o son decisiones que solo obedecen a temas populares. Queda claro que en el país falta, digamos, liderazgo, ¿no? Yo te digo, ¿no? Por ejemplo, existe en nuestro país, más allá de la letra, una política penitenciaria que realmente se siente eficiente. Una de las cosas que yo he podido ver en El Salvador es la política penitenciaria. Se le ha quebrado la moral al delincuente y se le ha elevado el valor y la moral al efectivo policial, al efectivo militar. En este empréstito que finalmente pudo lograr El Salvador, se equipó de mejor forma a la policía, al ejército en El Salvador, se le dio capacitación, otro nivel de protagonismo. Yo veía hace algunos meses que trasladaban delincuentes de las cárceles de acá de la ciudad a las cárceles de mayor seguridad, Yanamayo, por ejemplo, ¿no? Y tú veías salir a un delincuente y enfrentar a la policía hasta con la mirada, enfrentar al custodio hasta con la mirada. Tú lo veías salir al delincuente que usaba zapatillas más caras que los bolsillos que usaban nuestros serenos, nuestros policías. No hay una verdadera política que permita que el delincuente que está recluido sienta que tiene que pagar el haber enfrentado a la ley, y que tiene que haber una uniformidad en la comida, en la vestimenta, porque están pagando el enfrentarse a la ley, están pagando el haberle quitado la vida a un ciudadano. Entonces, ¿hay realmente el delincuente siente que cuando va a un centro penitenciario va a pagar un acto delictivo? ¿O siente que simplemente está cambiando de club para irse a juntar con ya personas que se dedican a los mismos actos delincuenciales que ellos, y más bien se convierten en universidades de delincuencia, de zozobra, y que el Estado está manteniendo a gente que después sale más bien a cometer los mismos actos, pero y lo vemos en la práctica? Entonces, esas situaciones, ¿cómo se deciden? Se deciden con alineamiento, se deciden con voluntad política. ¿Quién la tiene que tener? Los gobernantes, en los distintos niveles. ¿Por qué allí se han podido ponerse y sentarse en una mesa y alinear sus pensamientos? ¿Por qué no podemos hacer ese esfuerzo? Por eso es que yo decía que esta entrevista es muy importante en este mes de la patria, en el mes que hay que reflexionar, que las componendas no deben ser para mantenernos en los cargos, que las componendas no deben ser para gozar de los beneficios que te da el cargo, que la articulación, que lo que significa ponernos de acuerdo, signifique en decisiones que vayan a generar paz y bienestar común, que vayan a generar un cierre de brechas. Que tomemos decisiones más inteligentes. Que ¿por qué hay tanta obra paralizada en el país? ¿Cuáles son los problemas técnicos, los problemas jurídicos y los problemas económicos que se presentan en una obra paralizada? ¿Por qué no surge una gran idea, por ejemplo, de generar un comité itinerante por regiones del Perú que vayan a hacer un asesoramiento a los gobiernos subnacionales, llámese al gobierno regional y al gobierno local, para el destrabamiento de obras, pero que esa comisión itinerante esté vinculada directamente a la PCM, para que las decisiones que dependen del gobierno central, de los ministerios, se tomen allí para poder resolver esos problemas que se presentan jurídicos, técnicos o presupuestales? Esas decisiones más ejecutivas, más efectivas, deberían nacer desde el Congreso de la República, deberían nacer desde el Ejecutivo. ¿Pero quiénes las van a tomar? Cuando lleguen congresistas o ministros que hayan sabido cómo se gobierna un distrito, una provincia, una región, porque se va haciendo carrera. ¿Cómo vas a tomar decisiones en el Ejecutivo sobre normas que vayan a ayudar el desarrollo de la inversión privada, el desarrollo de la inversión pública, si no conoces cómo se hace un perfil? Si no conoces cuánto tiempo demora hacer un perfil, terminas el perfil y no tienes el presupuesto para ejecutar el expediente, o tienes el presupuesto y te encuentras con problemas técnicos. Pregunto yo, ¿por qué es más eficiente las obras que se hacen de gobierno a gobierno y no las obras que se lanzan por los sistemas de contratación del Estado? ¿Por qué es más eficiente una que otra? ¿Por qué las normas de contratación del Estado están hechas para pensar que todos los funcionarios del Estado son corruptos? ¿Están hechas como se hacen las normas de gobierno a gobierno, que son normas internacionales, que está pensada en ejecutarse la norma, en que la infraestructura exista para beneficio de la población? Y esto no quiere decir que no se sancione al que comete las cosas más, por supuesto que sí, pero son sistemas, mecanismos distintos que, lejos de entorpecer, generan el desarrollo que están necesitando los pueblos, que están necesitando las regiones y que estamos necesitando todos los peruanos. Bueno, indudablemente que sí. El tema, por ejemplo, que tú acabas de señalar,
inclusive creo que lo ha anunciado el Premier, que el Consejo de Ministros viene debatiendo una nueva propuesta de no solamente de una ley de contrataciones con el Estado, sino también del punto que tú acabas de señalar, que no se pierda ociosamente el tiempo y, digamos, cuantitativo y cualitativamente los proyectos de inversión, digamos, rebotan a veces, ¿no? Porque tú dices, falta a veces un punto, se observa. Uno de los grandes problemas que tiene el Estado, que cada 4 años empieza una historia nueva. Ese es un detalle también. Claro. Ese es un detalle que tú te pones a pensar, ¿realmente empieza una historia nueva? ¿O tiene que haber una condición de continuidad? No te digo continuismo, sino de continuidad en la inversión, de continuidad en ideas macro, ¿no? Porque pareciera que llega el 31 de diciembre, donde termina una gestión y empieza una nueva gestión y empieza todo nuevo. No, porque para empezar se queda con un presupuesto aprobado, que tiene que de alguna forma irse ejecutando, ¿no? Entonces esas cosas deberían repensarse, deberían mirar cómo se hacen más efectivas, más coherentes para el desarrollo. En segundo lugar, cada gobierno que llega con ganas de ponerle nombres nuevos a distintas intervenciones. Vamos a repotenciar la que ya existe. Si lo que está haciendo lo está haciendo inadecuadamente, corrijamos lo que está haciendo, pero no se trata de formar otro monstruo burocrático, entonces no, si el programa sí, yo recuerdo que cuando conversaba con el presidente decía, pero tenemos que dejar de, cuando hablaban de reconstrucción, ¿no? Ya reconstrucción está solo beneficiando al norte, y yo le decía al presidente que me dijo eso, pero cuando se hizo Fonsur, también no fue para sacar del problema del sismo, del terremoto que se dio en el sur del país. Para eso se hizo Fonsur. ¿Para qué se hizo RCC? Para resolver los problemas que ocasionaron el fenómeno del Niño. Entonces, la idea es desaparecer y formar otros programas con otros nombres, con otra burocracia. No, potenciemos lo que ya hay, modifiquemos lo que seguramente está mal y que hay que corregir, por supuesto que sí, pero quien le puso el nombre no se trata, quien lo hace efectivo es que se trata. Si en el gobierno del presidente de determinada línea se avanzó como 1 y el otro que viene avanza como 10, el pueblo lo va a reconocer con el mismo nombre. O sea, no se trata de la burocracia de cambiar nombres, se trata de ser eficiente, ser efectivo, y eso es lo que tenemos que entender, que el protagonismo no es político ya cuando se ejerce el cargo. Cuando se ejerce el cargo, el protagonismo es institucional, es la institución. ¿Por qué las instituciones tienen tan bajo nivel de aceptación? El Congreso de la República, por ejemplo. ¿Por qué? Por la calidad de personas que hay ahí. No deja de ser el Congreso de la República por la cantidad de congresistas que llegue o de los partidos que llegue. Porque una vez que llegan ahí, todos son representantes de la patria. Y eso deberían entender para poder hacer alianzas, como vuelvo a repetir, pero no para mantenerse en el cargo, sino alianzas para ser efectivos en las normas que sacan, que vayan a propiciar verdaderas políticas públicas. Finalmente, Jimmy, ahora, de toda esta experiencia, digamos, que se está adquiriendo, ¿qué cosas se necesita para implementarlas en el país? ¿Hay un acercamiento, va mi pregunta, al Ejecutivo o en el nivel legislativo por parte de ustedes? Bueno, nosotros hemos, por ejemplo, en la última visita que hemos tenido a El Salvador, ha estado el congresista Muñantes con nosotros acompañando, el congresista Gonza ha estado acompañando allí, participando de la serie de reuniones de trabajo, y que seguramente ese enriquecimiento de lo que significa el conocimiento, las realidades en campo de distintas naciones, salvando, como te digo yo, las diferencias, coyunturas que tiene cada nación, el tamaño de la población, por ejemplo, en El Salvador estamos hablando de 6 millones de habitantes, ¿no? Con otra población distinta a la nuestra, 33 millones de habitantes, ¿no? Entonces, salvando esas situaciones particulares de cada país, mirar qué situación puede ser aplicable. Yo ya te hablaba de la política penitenciaria, que ese es un tema a tratar aquí, ya te hablaba del alineamiento, ¿no? Entonces lo hacemos de esa forma. ¿Y cuál es el acercamiento? Que participan autoridades de nuestro país y autoridades de los distintos países haciendo ese acercamiento de las autoridades. Por ejemplo, ahora, la MIC número 10, que se va a realizar en el mes de agosto, ya vienen autoridades de otro país, va a ser acá en el Perú, ¿no? Entonces, donde van a participar en mayor cantidad autoridades electas, en ejercicio, ¿no? Para poder tener ese acercamiento, ese feedback que permita que esta autoridad en ejercicio pueda tomar decisiones más efectivas con realidades distintas. Estamos a puertas, dice. Sí, estamos a puertas. El 27 y 28 de agosto que va a ser la MIC. Entonces ya se está empezando a promocionar, entiendo que ya va a empezarse a promocionar. Yo en mi calidad de
miembro del Consejo Consultivo, voy a tener acercamiento con AMPE, con Remurpe, para ver qué alcaldes pueden venir y estar aquí con todos nosotros para que podamos ir poco a poco mejorando nuestras gestiones en beneficio de la población que nos elige. Jimmy, yo quiero agradecerte el tiempo que nos has concedido. Sabemos que estás también de una gira porque vas a viajar al interior del país. El tiempo que nos concedes para conversar con Prensa Perú y comprometerte para próximamente tenerte nuevamente y seguir dialogando sobre estos temas, ¿verdad? Mira, cada vez que nosotros viajamos buscamos evidentemente vincular no solo al Perú, sino a nuestra región, a la región Tumbes. Yo acabo de estar en Quito, reunido también con nuestro embajador, mirando temas propios de la región de Tumbes y de las regiones que conformamos el cordón fronterizo, 7 millones de habitantes entre peruanos y ecuatorianos, con una agenda pendiente. Conversaba con el embajador de los encuentros presidenciales. Estamos en octubre a punto de celebrar 25 años de la firma de la paz. Del tratado. De la firma de la paz de Río de Janeiro, ¿no es cierto? ¿Qué hay después de 25 años en territorio? Se ha logrado hacer las ciudades conurbanas que en algún momento se pensaron entre los presidentes peruanos y ecuatorianos. Ya hay una ciudad conurbana, por ejemplo, en frontera. Se ha logrado hacer las universidades binacionales. Para el lado peruano, por el lado de Tumbes, se ha logrado trabajar en forma eficiente en el tema de la descontaminación del río Tumbes. Se ha logrado avanzar en la zona de libre tránsito, ampliarla más allá de Huaquillas por Ecuador y de Aguas Verdes por Tumbes, ¿no? Se ha logrado la modificatoria del artículo 71 de la Constitución o la interpretación del artículo 71 de la Constitución para liberar esos 50 kilómetros de miseria que le llamo yo y muchos le llamamos en el norte, de que no puede haber inversión extranjera en 50 kilómetros de línea de frontera. Ya 50 kilómetros de línea de frontera, ya estamos terminando Tumbes, ¿no? Y poderlo bajar a 5 o 3 kilómetros como son hoy en las regiones, ¿no?, latinoamericanas. Entonces esas son situaciones en concreto que hablaba con el embajador, hablaba con el director del plan binacional, que debemos ir mejorando, avanzando. Yo tuve la condición de ser presidente de la Vincenot para el periodo que acaba de terminar, las alcaldías del sur del Ecuador con el norte del Perú, que ahora se viene una nueva elección. Tuvimos la pandemia que nos detuvo un poco la labor, pero con la binacionalidad pudimos conseguir que Ecuador nos done vacunas en una época que la vacuna valía oro. Recuerde usted que Ecuador nos donó 336,000 dosis de vacunas que no solo sirvieron para Tumbes, sino también sirvió para lo que significa Cajamarca, que es parte del cordón fronterizo, sirvió para lo que significa Sullana, que es Piura, parte del cordón fronterizo. Entonces, estas situaciones que se consiguen como consecuencia de tener articulación internacional, también las autoridades lo tienen que entender, que hay allí una ventana de inversión, una ventana de ayuda. Todas estas cosas se van logrando en la medida en que se hacen las visitas internacionales con CID Perú, y hoy que yo soy una ex autoridad de Tumbes y que soy parte del Consejo Consultivo, cuando estoy en este tipo de actividades vinculo a mi patria chica, que es Tumbes, y vinculo a mi patria grande, que es el Perú. Muchas gracias. Jimmy Silva Mena es alcalde de Tumbes, es miembro del Comité Consultivo de la Coordinadora para la Inversión y el Trabajo, y ha anunciado que en agosto van a tener la 10ª cumbre aquí en Lima, Perú, y nosotros seguramente vamos a también estar, pero te comprometo a la próxima visita y seguir conversando sobre estos temas. Volvemos más adelante con más información.